Hoy en directo y sin filtro, nuevo Senado saca fuera del Capitolio oficina de Pablo José Hernández. ¿Será que lo ven como la amenaza del 2028? Y en vistas de transición surge la información de que el 70% de los estudiantes de las escuelas públicas están bajo del promedio de rendimiento académico y recomiendan cerrar más planteles. Hoy nos acompañan líderes y analistas del Partido Popular Democrático. ¿Qué opinan ellos de estas vistas de transición? Todo esto y más lo discutimos en esta edición de Directo y Sin Filtro, que comienza ahora. Muy buenas tardes, Puerto Rico, bienvenidos a Directo y Sin Filtro. Soy Limari Suárez. Siempre les recordamos que usted nos puede sintonizar en nuestra página de Facebook y, como siempre, está conmigo Jonathan Lebrón y hoy se une el hijo pródigo Armando Valdés. Muy buenas tardes. Estamos hablando antes de empezar Excelente el programa. miércoles. Se me quedó la pava hoy. La debí haber traído para ponerla en el ¿La medio. pava? Una pava para adornar. Adornar. Sí, porque estamos hoy dominados por Popu Kids, ¿no? Popu Kids. Yo no sé si ellos cumplen con No, kids. ellas no son kids. No, ellos ya pasaron esa generación. Ya Popu Kids ya están Popu Middle Age. Lo que pasa es que ya, exacto, hay pocos Popu Kids. Yo soy por eso. mayor. Bien, recuerde que usted puede participar en bici.pr/vota, también puede votar escaneando el QR code que hay en pantalla. Ayer fue la vista de transición del Departamento de Educación y la secretaria del departamento dejó la puerta abierta que al ritmo que va el descenso poblacional, particularmente entre los niños y jóvenes, esto impactará naturalmente el Departamento de Educación y puede ser que provoque cierre de escuelas. Le queremos preguntar a usted, abc.pr/vota, escaneando también el QR code que ve en pantalla. ¿Deberían cerrarse más escuelas ante la merma de estudiantes en Puerto Rico? ¿Sí o no? Así que puede participar con nosotros. Más adelante estaremos dando los resultados de esta encuesta. Así es, y de inmediato vamos a comenzar la conversación y el análisis dándole la bienvenida a nuestro primer panel de la tarde, compuesto por el secretario general del Partido Popular Democrático, Juan Luis Camacho, y por Eddie López, quien es analista político. Gracias a ambos por estar aquí. Buenas tardes, Limari. Buenas tardes a los compañeros también y a los televidentes que nos sintonizan en la tarde. Gracias, compañeros, y a todos ustedes por la invitación y al pueblo de Puerto Rico. La reacción de ustedes a la decisión del nuevo Senado electo que lidera Tomás Rivera Chat de no renovar y de no permitir que Pablo José Hernández, el comisionado residente electo, tenga una oficina en el Capitolio. ¿Qué les parece esa decisión? ¿Es lo correcto o esto es un acto político? Mira, la excusa que dio Tomás de que no hay espacio, yo creo que espacios de más ahí. Él tendrá sus razones, pero no importa dónde esté la oficina del comisionado residente, pues Pablo va a seguir siendo una figura atractiva para el electorado, va a seguir siendo comisionado residente en Washington. Y los empleados pues los ubicará donde él consiga, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser allí en el área del Capitolio. Si fuese por mí, ¿verdad? Si yo estuviese en ese staff, yo la pondría en un centro comercial y que la gente vaya allí todos los días. Okay. Y refiero a las agencias y breguen con los casos. ¿Y por qué no hablar con alguno de los alcaldes que tienen los populares? Porque le consiguen una oficina en el municipio. Está el municipio de Carolina, está el municipio de Cagua. De hecho, el aeropuerto está en Carolina. Él tiene que viajar de Washington para allí. O sea, bueno, pudiera ser Carolina, pudiera ser... ¿Y qué hace quita? No. Eso, pues, ¿verdad? Y las agencias de gobierno tienen espacio. Perico tiene un montón de espacio por allí, edificios públicos. Que podría vender alquilar souvenirs en el aeropuerto también. ¿Cómo lo ve usted, licenciado López? Tener el bobblehead de Pablito. La bandera americana de Puerto Rico. Ay, Dios mío. Yo participé en la transición del 2013 en la Cámara de Representantes y ese era uno de los cuestionamientos que había muy serio, que si debía permanecer allí, el edificio se acababa de renovar en ese momento y había mucha gente diciéndole al representante y entonces presidente Jaime Perello a los efectos de que no debería tener al enemigo tan cerca, ¿verdad? Esto me parece que es más estrategia política, mucho más que logística o todo lo demás, sabiendo de que de alguna manera a través de Prafa, a través de los contactos de la gobernadora o cualquier otra figura entre medio van a tratar de interponerle algún tipo de cortapisa o algún tipo de obstáculo a Pablo José Hernández para que no sea el candidato idóneo para el 2028 Ahora, contra te Jennifer pregunto, González. ¿quién fue el primer presidente o presidenta de la Cámara o del Senado que mudó la oficina del comisionado residente al Capitolio? Porque mi recuerdo, en la época cuando Aníbal era comisionado residente, era en el edificio en Viejo San Juan, que queda en una esquina donde estaba Radio Shack.
que ya no existe, así que no es un anuncio En la misma comercial. calle Fortaleza, pero un poco más abajo. Sí. Correcto, correcto. En la calle Fortaleza, un edificio privado que se paga una renta. ¿Cuál es el presidente o presidenta que efectivamente hace ese cambio? Medicina tropical. Y va a creo llegar que allí, es está en la medicina área. tropical, pero la realidad es que era un valor nominal lo que se le cobraba a la oficina, que lo paga con el budget, con el Pero fue presupuesto Tomás de la el que Fue oficina. Tomás Rivera Chats. Sí. Fue Tomás Rivera Chats. O sea, que fue Tomás De hecho, el Rivera. acuerdo decía que era perpetuidad. Que esa sesión que se le hace en el contrato. O sea, que, Pero obviamente ¿Y tú como crees el que acto una- de una legislatura no obliga a la otra, pues se renueva de Obviamente 4 en 4 Pablo años. José podrá buscar otro espacio de oficina. Esto es realmente una controversia. Pero ya no va a ser un valor tontísima. nominal y le va a restar Bueno, y la mi cantidad de su pregunta era, presupuesto. Entiendo ¿creen eso. que esto es un impacto para político, más que nada, para Tomás Rivera Chats comenzar? Y yo sé que Tomás trata de hacer estos rebrandings de su persona, pero como que siempre vuelve a sus tendencias. ¿No creen que esto un poco afecta la proyección de Tomás Rivera Chats y de este Senado de entrar en un debate tan y tan, no sé, me parece hasta una niñería? No puedes estar aquí, tienes que irte a otro lugar. Mira, no lo matizaría así, me parece que es pura estrategia política para que quizás no haya un contacto de inclusive de sus propios legisladores para con la figura de Pablo José Hernández, que casi nunca está ahí. Sí. Él tiene un skeleton Claro. crew, que es quien corre aquello, Pero es que pasó hay con una Pedro preocupación, entonces, si Pierluisi. estuviera cerca, ¿se enamorarían de él los senadores Bueno, populares? aparentemente eso es lo que pasaría. Sí, y llevarían entonces cosas en el Congreso, quizás no necesariamente avaladas por el Le comisionado. pregunto- Que igual puede pasar en otro sitio, vamos. Cuando- Por eso se pueden montar en un Uber. Por eso, cuando se menciona el presupuesto, si mañana Pablo José consigue una oficina que le cueste $1,000 alquilarla. Así es. Son $1,000 menos que tendría de su presupuesto global que no pudiese utilizar para contratar personas, por ejemplo. Para contratar cabilderos. Ajá. Que vayan quizás opuestos a lo que quiere hacer la Pues entonces hay que- gobernadora. a lo No mejor necesariamente puede ser para el la razón. estatus, sino para el desarrollo económico, que Bueno, es la cuando punta de vamos- lanza de ok. él. Cuando vamos sobre el tema de cabilderos, el proyecto Wicker, que se habló aquí muchas veces, se consiguió a través de un mensaje de texto, lo dijo el presidente del Senado. Entonces, no hubo que pagar ningún cabildero para eso. Ok. Así que la gestión en Washington sí hace falta quizás un Sí, pero se cabildero van unos chavitos, Bueno, se van está unos chavitos bien. los presidentes de la O sea, Cámara. algunos gastaron más que otros, Con $1,000 tú no se sabes. pueden pagar muchos cabilderos, pero está bien, pero Pero sí, mucha sí, renta. está bien, ni mucha renta Exacto, tampoco, por exacto. eso. O sea, Pero yo creo que puedo coincidir con Armando en que esta perreta, pues vamos, la gente la ha validado con su voto en otras ocasiones. Pero que vaya a afectar eso a Pablo José, yo creo que nada, en lo más mínimo, que vaya a afectar a Tomás Rivera Chats tampoco, yo creo que están Claro. dando más color de Pero lo ¿no que crees que le engrandece entonces a Pablo José el que el presidente del Senado esté tomando una medida Bueno, claro, en una- su contra que parece, como muy bien dice Es un Armando, mensaje, es una como pelea casada. niñería, Aquí no va a haber pero- colaboración pelea pero por casada. ahora. es una oficina, es como que una tontería. pero sí, a mí, Aquí no va a haber es una pelea colaboración por casada. ahora. Le mandó el mensaje alto y claro. a mí lo que me está curioso es qué pensará el Ejecutivo, o sea, la gobernadora entrante electa, que fue la comisionada. Ella tendrá Y que en el Senado una posición, Y que como según la siempre ha sido reunión, Tomás. ¿verdad? Que nos compartieron que hay una cordialidad y que hay unas cosas ahí, ¿verdad? Unos temas que se van a trabajar en conjunto. ¿Qué pensará ella de que le están sacando de la oficina a personas que ahora lo va a tener más lejos, que se supone que va a colaborar con ella? Y ¿no? vamos a ponerlo en contexto. Por eso. Ayer hace el anuncio de su Chief of Staff, de su jefe Sí. de gabinete, ¿verdad? Por Correcto. decirlo de cierta manera, Se que es un está demócrata, ultrademócrata, asociado con Nidia Velázquez y con otras esferas del Deep State, ¿verdad? Demócrata, y que eso eventualmente yo creo que va a tener que traer una contraparte republicana para que no se le cierre toda la puerta tampoco a la oficina de Pablo José, y va a ser integral lo que pase en Prafa. Edith. Es bien importante qué figura vayan a colocar ahí. Tú dijiste algo bien interesante y es ¿Verdad? que Tomás está enviando un mensaje de que con Pablo José no va a haber Por ahora. colaboración. Entonces, bueno, si no la hay, Si no la hay ahora, si no la hay no en la va a el haber honeymoon, nunca. ajá, Sí, no no creo la va a que haber nunca. Así nunca, que y puedo estar de acuerdo con ese mensaje. Ahora, mi pregunta es, ¿el electorado eso es lo que pidió? Que no haya colaboración entre PNP y populares, que simplemente esto sea un cuatrienio de Full PNP. de retranca, full PNP y me voy a trincherar. Tomás Eso- ha dicho Me expresiones gustaría como eso, decirte sí, que pero- no, pero me parece que sí. Que avalaron la figura de él, las posturas que ha tenido. Las dos. Oye, la semana pasada bajó con un tuit y le dijo a la gobernadora, tus nominaciones tienen que basar por aquí. Cuidado a quien nombra, porque la legislatura salió fuerte y se lo dejó saber desde el saque de dónde está el poder verdaderamente para propósitos de quién vaya a nombrar. Y era cuando se hablaba de la posible nominación de Janet Parra a la Secretaría de Justicia.
y se lo dejó saber alto y claro. Tomás ha sido oposición para Sí, Ricardo ya. Rosselló cuando Yanes estuvo no es de su en la presidencia del Senado, así que no sería la primera vez que Tomás le haga oposición a un gobernador del Partido Nuevo Progresista. Ahora quiero... Es más, no se la ha hecho a los gobernadores Populares. populares. A Luis hecho, Fortuño fue en tienes toda 18 la años. razón. Cuando Alejandro García Padilla fue gobernador, si mi recuerdo no me falla, Tomás Rivera Chats no fue portavoz portavoz, de siquiera. hecho, las veces O sea, que- él estuvo Era Alicia bastante escondido durante ese cuatrino. O sea, él es más oposición a los gobernadores PNP que a los populares. Se tumbó la reforma A Luis laboral. Fortuño tumbó, fue en ¿sabes? 18 meses. A Ricky Rosselló fue en un año y a Pedro Pierluisi y Wanda Vázquez fue en menos de 6 meses. Sí. Donde hubo ese tipo de... Esa estadística está ahí. Y eso es interesante porque él va a replicar el modelo con Jennifer González Colón y Jennifer González Colón tiene que estar al tanto de que eso va a ocurrir. Ahora quiero hablar con ustedes dos el tema de las vistas de transición. Ustedes ambos las han observado, se han discutido ampliamente y parecería que son dos gobiernos del Partido Nuevo Progresista distintos los que están en esas mesas de estas vistas de transición. ¿Ustedes entienden que habrá división, que se quedarán ronchas en el Partido Nuevo Progresista con la animosidad que ha habido o que se han llevado estas vistas? ¿O ellos son los reyes de poner curitas a las heridas y ellos pasan páginas rápido? Mira, ronchas han habido y, ¿verdad? Pues las tratan como pueden. Y los resultados, pues, electoralmente le han funcionado aún con las heridas. Ellos son como los militares, cogen con la herida pero siguen batallando, ¿verdad? Hasta lo último. La cosa es sobrevivir. Y saben mucho mejor que los populares, más rápido. Ahora, claro. Eso iba a decir, deben aprenderlo un El poquito nivel de eso. azúcar acá es mucho más Sí, alto. deben aprender todavía hay chisme de la primaria del 2020. Claro, pero yo creo que la gobernadora en esta transición pues está tratando de proyectar que son algo distinto. Y ¿verdad? Lo que estoy viendo de las agencias es vendiendo un panorama de que todo está perfecto. Yo creo que el país pues está viendo eso, dos gobiernos totalmente distintos, no necesariamente es la realidad. Yo creo que el gobierno real es el que la gobernadora está planteando de que hay una crisis en muchas áreas. Pero no es una forma de ella ya sentar las bases para que el país no la culpe de eso es un todos problema. los desaciertos Eso que es un pueda tener. problema. Y es voy a otro citar asunto. a un hombre célebre y prócer de esta tierra, se llama Armando Valdés Prieto, que dijo que esto era un teatro y era casi una obra, ¿verdad? Porque había un rundown. ¿Y a quién se citó primero? A Cortré, después vino la energía, después vino carretera, hasta que llegamos a estos tiempos donde salud, corrección y el Departamento de Justicia no la pasaron bonito. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué te digo que es complicado? Porque de algún momento, de alguna manera, ellos están subiendo la vara también, de las expectativas. Porque siendo una administración PNP, le pone a esta Pero Jennifer la fue vara que bien dijo alta. que votar por Wanda Almagro era perder los fondos federales y ahora, según estas vistas, se van a perder los fondos federales con el gobierno PNP. Claro, ¿y qué va a hacer ella para Por que eso. distinto o su gabinete para que eso no pase o pueda atajarse a tiempo? Porque marzo 2025 está ahí Por al lado. eso. Entonces, cada vez se Y setea lo la de vara más Luma, alta. la luz, que no va a Cada bajar. en cuanto, esto parece un auspiciamiento de esa administración por una administración de su propio partido. Vamos a dejar eso en el tintero y lo vamos a profundizar porque tengo que hacer una breve pausa. Usted no se despegue, que regresamos con más de Directo y Sin Filtro. Y continuamos aquí en Directo y Sin Filtro y permanece con nosotros nuestro primer panel de la tarde compuesto por el licenciado Eddie López, analista político, y el secretario general del Partido Popular Democrático, Juan Luis Camacho. Habíamos dejado sobre el tintero el tono de estas vistas de transición entre miembros, entre hermanos del Partido Nuevo Progresista y las ronchas y las heridas que esto pueda provocar. Ahora quiero plantearles a ustedes el tener esta animosidad en procesos donde la gobernadora electa todavía no ha comenzado a hacer nombramientos de su gabinete ejecutivo. ¿Alentará a posibles candidatos a insertarse en la política gubernamental o, por el contrario, lo que va a hacer, yo para allá no me meto? Bueno, va a tener gente que va a aceptar las posiciones, pero yo creo que tiene problemas para reclutar. Sé de mucha gente que los han tocado y le han dicho que para allá no van. Primero, por el Por no pasar trato- por el Senado de Tomás. Uno, por el Senado, y dos, por lo que están viendo en las vistas de transición, ¿verdad? Nadie quiere coger ese tostón. problema de que le quiten fondos, de que las cosas no funcionen. Pues el tú sacrificarte en una posición de gobierno, pues
te marca, ¿verdad? Por 4 años y O sea es que Juan complicado. Zaragoza puede tener un puestito. Porque digo, si está teniendo dificultad de reclutamiento, ¿verdad? Pues. Siempre y cuando no pase confirmación. Exacto. Pero yo creo que sí ¿Tú ya crees estaba que Tommy negociando. no lo confirmaría? Yo creo que la pasaría difícil, por decirlo menos. Y recuerden que aquí esto se supone que sea para confeccionar un informe y darle luz a ese funcionario que va a venir, de momento, a tomar las riendas de ese departamento. ¿Qué pasa? Ese informe también le llega a la legislatura. Y entonces cuando vengan, lo primero que le van a decir, el secretario o secretaria anterior hizo esto, ¿qué usted va a hacer? Y va a ser bien complicado las vistas de confirmación, nada más y nada menos que cuando tomen la ejecutoria de la administración saliente con Claro. la persona que vaya a sentarse allí, como le hicieron a Julia Keles en un momento por los currículos, recuerdo. ¿te acuerdas? Del Los currículo recuerdo. de género y todo lo sí, demás. por el currículo de perspectiva, De perspectiva de género. Recuerdo esa vista porque la cubrí y se trancó esa situación y ella tuvo que hacer Recesaron un y de receso momento, ups, para que entonces cambió. ella decidiera Mira, cuál oye, iba a ser hablando- el hablando- Perdóname, estamos a 30 días ya de la elección mañana, así que a Sí, 30 días eso- no hay un nombramiento todavía. Ya Trump tiene hasta el conserje que va a limpiar la casa de vacaciones y todavía... Mire, le quería preguntar, como estamos hablando de transición, ¿cómo va la transición del Partido Popular Democrático después de la elección? no hay transición al momento. Ah, no hay transición. No hay presidente. O sea, pero no hay ni periodo de reflexión, ni, Bueno, ni todo reuniones eso lo para evaluar discutimos qué fue aquí lo en que este pasó. programa, todo eso se va a trabajar. La reunión y va a es hablar. pero cuando ¿cuándo va a mañana. ser la reunión? El 16 Tiene que venir una reunión de la Junta de Gobierno el pronto, 16, por eso, pero no por había- reglamento. Por eso, pero no ha habido una La reunión semana como que que viene. en los distritos ni nada de esas cosas como la gente. Ha habido conversaciones con el liderato, ¿verdad? De los municipios, de los distritos. ¿Y qué le han le dicho? dicen? ¿Qué le han Bueno, dicho? todo eso lo vamos a discutir el 16 Son en el secretarios. Senado. Pero vamos- secretario general pero del no partido, entiendo, si lo ¿qué tengo está aquí, pasando? Yo te podemos puedo- tener un yo te puedo insumo de decir- cuál es el sentir de los populares después de esta elección general. Bueno, hay populares frustrados con el resultado, con lo que pasó en el tema de los municipios versus las otras candidaturas. Pero ¿qué resultado? Si la incertidumbre está brutal porque todavía no Ah, bueno, sabemos los también, resultados del pero- escrutinio. pero Y sí, es que te y está tú tirando un tienes- y tú salvavidas, tienes- pero... Y tú tienes gente que está más pendiente a la cuestión del escrutinio porque están en un limbo de si sobreviven Sí. o no. Ajá. Y todo ¿Cuántos eso, pues, usted va a perder? ¿Cuántos pierde el Partido Popular Democrático en este escrutinio hasta el Bueno, momento? nosotros ¿Cómo van los, hasta el día de hoy soplando los vientos? Hasta el día de hoy, con todo lo que ha pasado, no hemos perdido ninguno. Se ha mantenido Jesús todo lo que Santa se estaba. queda. Claro, Yo no, te lo no- decía. no han perdido ni uno porque no se ha cerrado ni un precinto. Bueno, se todavía. está contando casas. Pero la pregunta es, ¿qué le dice Carla Angleró? ¿Qué le dice Toñito Bueno, Cruz? hay unas posiciones que están en pelea bastante cerradas. Al final del día, ¿cuántos legisladores es la proyección en este momento? ¿Se quedan Bueno, con 6 o Cámara y 4? Senado. Estamos trabajando para mantenerlos todos, pero pudiera ser que en Senado se disminuya la cantidad y que en Cámara... ¿Y en Cámara? Y en Cámara también puede que disminuya uno o dos. ¿Uno o dos? Uno. Sí. Y Eso no y sería alcaldía- suficiente en Cámara para activar ley de minoría. No. No sé el número exacto, ¿verdad? Pero uno o dos no pero, creo. pero no creo Sí, que... sí, sí, eso uno- fue uno- así. uno- uno- 17 y 29 serían los números mágicos si Sí, se pero logran. En el ya, Senado sí yo creo que uno Sí, que uno se ya caiga, activaría pues ya ahí Pero se fíjate que activa. yo creo que la conversación lógica que debe tener el Partido Popular es, y un poco lo hablábamos ahorita, el asunto de las alcaldías versus los escaños legislativos Claro. y el candidato a la gobernación. Pero- Y vis a vis lo que pasó con Pablo José para la Claro, comisaría no, residente. de acuerdo. ¿Cómo uno le explica al marciano que acaba de llegar cómo eso pasó? Pero Y ¿quién por qué lidera la esa gente conversación? quiso poner un contrapeso, Jonathan, que era lo que hablábamos Sí. ahorita, para decir, yo le voy a dar la confianza a la alianza, pero ¿quién o me lidera voy esa por con- aquí quién con el lidera esas comisionado residente o con el conversaciones? legislador. El candidato que llegó tercero. Eso es lo que quiero. O sea, por eso, Jesús o sea, Manuel sigue siendo presidente del partido. Claro, Y pero- él- Nadie y llegó todavía, esa calma. conversación tiene que darse junto a toda la Junta de Gobierno pues, y el... yo sé y el que sigue director siendo del presidente del partido, pero obviamente viene de una posición muy débil. O sea, llega a tercero en una elección. Él dio una entrevista donde él expresa cierta Que lo dejaron preocupación y que lo dejaron solo. O sea, viene de atrás. Claro. ¿Cómo de ahí puede liderar unas conversaciones que lleven a una autorreflexión, una autocrítica dentro del partido? para Marca el mirar- elitismo y el racismo Por que hay eso, en o el sea, seno ¿cómo? del Partido Popular Democrático que no Eso lo es podemos cierto. Por eso, Eso no lo podemos ¿cómo se negar. hace eso? ¿Cómo él puede hacer eso? Bueno, si es momento de entonces pasar el batón, Juan Luis. Pablo José Eso es una lidera la decisión- conversación. Es una decisión muy personal de él. Incluso yo creo que Pablo va a ser parte de esa conversación. Él ya entra a la Junta de Gobierno a ser comisionado residente electo y está convocado para la Junta de Gobierno y ya confirmó. Así que Ok. esa, el primero. esa conversación todos tienen que estar. Pero como yo dije anteriormente, no solamente el conversarlo y dialogarlo, también es escucharlo. Porque Ok. todo el mundo tiene la receta mágica. Claro. Pero ¿qué hace cada uno para hacer esa receta perfecta? Pues ahí hay gente que tiene que escuchar también. ¿El PPD tiene un problema de racismo?
y de elitismo? Mira, yo creo que... O sea, usted está allá adentro. Yo Y te diría Yo le he que dicho sí, abiertamente yo te diría y que hay afirmo que problemas. sí sostengo. Yo te diría que hay problemas en eso. ¿Y por qué no se puede tener una Pero conversación ¿es el adecuada? PPD, es el PPD o es el país? Es el país. Bueno, Porque también pueden haber buen las dos punto, cosas. también ¿no? el PPD es un reflejo. Pero el PPD es un reflejo del país. Pero O sea, en la pasan alianza, otros por lados, ejemplo, claro. la candidata que peor lució. Pero eso fueron los pipiones. Pero está bien. O sea, Pero yo creo que Proyecto Dignidad con Adanor Enrique. Claro. Hubo un impacto ahí Y también. es verdad, Proyecto las Dignidad unidades- con Adanor Enríquez. sí, Las no unidades que tuvo- Juan Dalmau mejor salió de la zona metropolitana fueron las unidades de más alta escala económica. Ajá. Así que Sí, hay pero un- claro, hay un un pueblo tema- que su Claro, composición sociodemográfica tampoco son Claro, millonarios. pero O sea que- la mayoría de las unidades, por ejemplo, la zona metropolitana que gana son, Claro. son unidades de, ¿verdad? De de acuerdo. élite. Sí, sí, donde hay Él más. ganó- donde hay él más ganó en educación, más Caguas. poder Pues, adquisitivo. él ganó en Hay- Caguas. hay Caguas, temas- Pero un poco la línea que tú traes, Claro, Jonathan, pero- para darle contexto. ¿Por qué no podemos hablar hay racismo en el de PPD? Metrópolis. A O sea, como que Bernier por- y a Charlie Delgado Ajá. se le pidió la renuncia casi a la semana o a los Por días eso. de que pasara la elección. Aquí lo que pasa es que no se ha terminado el escrutinio, pero el racismo se nota. Bueno, pero- por ¿dónde estaban los exsecretarios del Partido Popular? ¿Dónde estaban los expresidentes? ¿Dónde estaban los mismos alcaldes Quizás que no es tenían clasismo. propaganda con Puede Jesús ser, Manuel? pero ¿por Oye, qué no? Yo creo que es una combinación de ambas cosas. Por eso, ¿por qué no podemos tener una conversación honesta y sincera dentro de esa colectividad? Bueno, a lo mejor el 16 la tendrá. La No, pero se va a tendrá. hablar realmente, porque es que... Bueno, si tú lo tienes- sacamos debajo- afíliate, si yo lo no te sacamos digo que debajo de la parte de la mesa, Junta, El secretario del partido tiene voz, pero no tiene voto en la Ok. Junta de Gobierno. Y yo te aseguro que la voz yo la voy a utilizar ese día. Pero fíjate, yo creo, Jonathan, yo creo que esta conversación hay que tenerla a nivel de país. O sea, no, Sí, no puede claro. limitarse De acuerdo. únicamente. Creo que tiene que haberla al interior del No es Partido Popular. exclusivo pero- del Partido candidato a la Popular, por no eso, lo es. yo creo que es un asunto de Pero país. por el Entonces, candidato a la gobernación que era negro en esta de contienda acuerdo, era Jesús pero Manuel, el ¿cómo del PPD. combatimos esto a nivel de país? Yo creo que hay que verlo con claro. una Rafa Cox en el perspectiva 12. antirracista. Sí, sí. Lo hemos ¿De acuerdo? visto en distintas elecciones y en distintas colectividades. Ahora bien, tengo que tocar con ustedes el tema de la entrevista que le hace el periódico El Vocero hoy a Juan Dalmau, quien fue el candidato de la Alianza y del Partido Independentista Puertorriqueño, donde él dice que la Alianza va a continuar, que su labor de seguir buscando lo mejor para Puerto Rico continuará y que él no descarta unirse, que la alianza se mezclen más personas y sobre lo que son los puestos de ley de minoría, si se activara la ley de minoría en la legislatura, él dijo, mira, hablar sobre eso es prematuro, todavía no sabemos, ojalá y gane el precinto 3, 4 y 5, precintos 2 y 3 y 4 de San Juan, que es Adriana, Eva Prado y Joel Vázquez. Él dijo que ojalá ganaran. Pero, ¿cómo ustedes ven esta expresión que hace Juan Dalmau luego de que pareciera que en la alianza, particularmente en Victoria Ciudadana, hay heridas más profundas? Ese último punto que traes me parece que es el elefante en el salón, que no lo puedes evitar porque ya hay una carta directa de Ana Irma Rivera Lacén a esos efectos solicitando, sabiendo ella o debiendo conocer, por lo buena abogada que es y se le reconoce, que hay una imposibilidad jurídica para llevar eso a cabo a menos que pasen ciertas otras cosas. No, tendría que Trascendido renunciar eso, la persona que ocupa el cargo. por eso. Una vez juramente. Porque si renuncia antes, pues... No obstante, el artículo habla de una nueva colaboración. ¿Por qué hay que hacer una nueva colaboración? Porque la otra no funcionó, porque se sienten traicionados de O porque que quieren una quedaron colaboración con el descalificados, ningún candidato salió como tal, donde había aquella competencia fraternal, también Claro. les pasaron el rolo y ahí está el resultado de los, No le convendrá más votos a la gobernación. a la alianza que no se active la ley de minoría. Porque si se activa, o sea, No, al PIB será. bueno, es que Al PIB no le conviene. es que Ana Irma tiró una raya. Ana Irma dijo- ella tiró la línea. Ella tiró la línea Sí, sí, y pero- dijo, no, Por si, escrito. si se activa, ese cargo tiene que ser para acá. Pues si se activa. Primero, la persona que ocupa el cargo, que es la única que podría decidir, yo voy a renunciar. Es la que tendría derecho a ese cargo, sería una persona del PIB. Esa persona trabajó ese puesto. O sea, tú le vas a pedir realmente a... Es bien cuesta arriba. a Adriana Gutiérrez. pero No, es que ese- duramente Oye, Pero tienes que renuncie. renunciar. A la vez que te sientas ahí ese tienes es el guiso. desprendimiento patriótico. Ah, bueno, está bien. Bueno, que- es que y que ellos no juramente vendieron y desprendimiento renuncia. Es patriótico. complicado. Desprendimiento. Es complicado. Yo lo sé, pero es el desprendimiento patriótico que tienen que Y tener. entonces, si no Está bien. renuncia una pipiola o un pipiolo a ese escaño y ella tiró esa línea, Pues ¿qué ahí se sucede formó, con la se formó, alianza? se formó la Bueno, que- pero él habla de nuevas alianzas. Nuevas colaboraciones. Nuevas colaboraciones. Pero eso a mí me suena en tiempo navideño a la sopao. Cuando la sopao llega más gente a la casa, le quieren meter más agua, pero el pollo Oye, es el pero mismo. ustedes hablan No va mucho para de nada. la Y no alianza, va a pero no ser- quieren y no va a soltar ser el que de está ustedes. buscando
Ay, o que, yo la sopa o lo que tengo limitado para buscará? gente que... ¿No será que Dalmau Y le echo buscará pa' por el lado. partido? ¿No será que Juan Dalmau estará buscando en estas nuevas colaboraciones gente del Partido Popular Democrático que crean? Porque él dijo otra frase que me llamó la atención, y es personas que crean en una sana gobernanza, en que busquen la descolonización de Puerto Rico. Le dejo la mitad del PPD. Y pues, Pues, y yo creo, vuelvo y te digo lo que te dije la semana pasada. Gracias a Dios que no va a hablar de estatus. Esos son pensamientos de pesebre de Juan Dalmau. Ah, Y yo ok. creo, Ay, Dios y mío. yo creo que el hablar de que tienen ¿verdad? Una sana gobernanza, pues mira, pasaron 20 escándalos en la alianza, en Victoria Ciudadana y en el PIB, y no los atendieron. y yo creo que eso puede ser. ¿Ah? Ustedes estuvieron bien pendientes de esos asuntos. Bueno, y no se miraron al interior. Estuvimos pendientes de los problemas de todo el mundo y de nosotros también. Y yo te puedo asegurar que bajo mi secretaría... 13 municipios, o sea, Jesús Manuel no ganó ni un solo municipio, usted ganando 45. 13 municipios lo gana Juan Dalmau. O sea, ustedes estuvieron Sí, sí, bien pero, pendientes. pero, pero estamos hablando de la administración y y los asuntos de los acosadores no fueron muy bien manejados. Me parece, Una cosa es una cosa, otra cosa es otra. humilde opinión, a mi muy humilde opinión, me parece Sobre que el todo PPD humilde. me parece que el PPD debe mirarse al interior primero, después, en vez de estar mirando al grano ajeno, a la gran ajena, paja ajena. pues a la paja ajena, porque al final del día ellos tienen sus problemas, pero yo los veo muy activos opinando, pero cuando les preguntamos de las cosas de ustedes no quieren opinar mucho, entonces no quieren... Pero la ¿entiendes? Procuradora de la Como que- Mujer no nos multó por no tener un protocolo para manejar acosadores sexuales, Claro. como pasó en el PIB. Ah. Y el asunto de Joel Vázquez, que verdad quedó en nada, pero se han tratado, ustedes se han tuvieron un manejado eso candidato mal. hasta los O sea, y otros cuando días, hablamos de en el sana caso de gobernanza, Ponce, eso es parte de esos asuntos. acusado. Y, O sea, como y que... Jesús Manuel tiró la jaya y cambió, Pero lo cambió dejaron candidato. allí. que de Bueno, hecho ahora se el acabó. candidato, ese que fue candidato, que Lo fue relevó de la alcalde, posición. está ahora malito. en una situación de salud complicada. Sufrió una situación de salud el pasado domingo y está siendo atendido por los médicos. Una alianza con el PPD, ¿estaría dispuesto a evaluar una posibilidad de alianza con Victoria Ciudadana o con el Yo PIB? me imagino. Por ejemplo, en el caso de San Juan, Históricamente eso es lo que ha pasado. pero Entonces históricamente, después ¿cómo? cogen un token de uno de ellos y lo nombran a la judicatura o lo nombran Por eso, ahora pero- como pero pasó con Bas formalmente, Thomas, como o sea, pasó con formal- Edwin Y después Irizarry Pico Bello vota en Mora. contra. Está bien, Pero eso era una solicitud a los electores. Sí, sí. Y Estoy era un hablando poco de- más sutil, no era una cosa a nivel era tan- Por eso estoy organizativo. hablando, o sea, Estoy porque de acuerdo. Si lo tomamos de partida a San Juan, olvídate lo demás, San Juan, hay un tema de la fragmentación de las fuerzas políticas opositoras a Miguel Romero. Entonces, si es así, el PPD sigue siendo tercero por segunda vez consecutiva en San Juan. Pues Y ahí fue más marcado porque la cantidad por de eso, votos de de hecho, Terestela- bajaron de Rosana a Terestela. Pues, Gracias a Carmen Yulín. ¿Por qué no podemos poner sobre la mesa Pero que siguen dándole las gracias Pero a la Carmen verdad, Yulín. Todavía no estamos al día con superan que a fuera Carmen analista, Yulín. eso fue la Dios realidad. mío. superen a Carmen Yulín? Todavía Carmen Yulín. Que lo superen a La Carmen culpa Yulín. de Carmen Yulín, No diantre. Wow. no confían en ningún candidato del Partido Popular en San Juan, es la Mira, razón. ¿quién salva la Por cara las en San posturas Juan? de ¿Quién va a ella. ser el Pero, futuro de San Juan? pero ya Carmen Yulín salió ya Hace tiempo. 4 años. Estaba en la ya. campaña. Mira, está aprendiendo favoreciendo a lengua en Manuel Natal. Duolingo, ya está concentrado en otras cosas. ¿Está qué? En Duolingo, ya puso que está en Duolingo. ¿De verdad? Sí, sí. No sabía. Mira, ¿Cuál está pero, aprendiendo? otros idiomas. Mira, ¿quién salva San Juan para el PPD? ¿Quién es el candidato o candidata que salva San Juan? Yo en el tengo 2023? uno, pero no sé si lo puedo ¿Quién? decir a la Yo- Héctor tengo- Ferrer Santiago. Yo creo que yo tengo uno también, gusta pero Héctor Ferrer? pues, Héctor tengo Ferrer. miedo que sea el mismo de Tú lo tienes al lado y yo lo tengo de frente. Ah, Armando Valdés. Yo también pienso lo mismo, pero él no lo va a hacer y no lo van a dejar, y no lo van a dejar hacer. Muchacho, mira cómo se ríe. Pero Armando Armando- tuvo. Ya las nenas están más grandes para el 28. Mira, ¿no? esa candidatura estuvo a las puertas de Armando y él le cerró la puerta un antes de debate entre tiempo. Armando y Manuel Natal. Oh, promete. Acaba de, Manuel acaba de va a perder el Sí, color. bueno, eso dijo, ¿eh? Eso No dijo, puede ¿eh? ser. Armando acaba de perder el color de mano. Manuel no puede ir para la tercera. Good TV. Sí, Bueno, Manuel va pensado. para la tercera y Dalmau va para Bueno, Batea fue dos cuarta. veces, porque ¿Cuántas es la Manuel no puede ir tercera? para la La tercera. cuarta veces es para una Juan y cosa, la tercera tres. para... Ah, bueno, pero porque Tres no puede masoquismo. a la verdad. Ve, es que ustedes le ponen el tema a Manuel Natal y se descontrolan. Oye, de verdad que. Oye, pero vamos a la historia. El Ajá. Partido Independentista siempre se dedicó a coger peleas en este país. Ajá. Ahora están en una segunda posición en la candidatura de gobernación, no como partido. Pero ahora transfirieron la pela. No, sí, no, porque ellos siempre son los buenos y ellos Ok. son los dueños de la verdad absoluta. Entonces, yo tengo que soltarle el Partido Popular a ellos. No soltarle, porque- pero tenemos colaboración. En San Juan, pues, en San Juan usted no tiene tienen mucho que negociar. Ustedes bajaron pero de podemos, una elección a otra. podemos bregar muchas cosas. Ajá.
ellos quieren negociar, pues Sí. vamos a Puerta Tierra y nos sentamos y que hablen con nosotros, pero yo no que tengo que hablar nada con ellos. tienen que ir a donde ustedes. El segundo Al partido batey. es el Partido Pero Popular. y el desprendimiento ok. patriótico, No no hay hay desprendimiento desprendimiento. patriótico en el PPD. Pues eso quiero ver el desprendimiento patriótico cuando vaya la ley de minoría, si es que hubiese, y renuncien en parte del partido para esa victoria ciudadana. A ver si Le la mencionan hacemos. Victoria Alianza, se ¿Qué ponen. ocurre? Todos nuestros ojos van a estar atentos a esa reunión del Partido Popular Democrático el 16 de diciembre será la reunión de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático luego de esa derrota que sufrió su candidato a la gobernación, Pablo José, no, Jesús Manuel Ortiz. Deja eso. Jesús Manuel Ortiz, Pablo José dio salsa. Te cancelan. Tenemos que hacer una breve pausa. No se despegue, Directo y Sin Filtro continúa. Y estamos de regreso a Directo y Sin Filtro y llegó el momento de sentarnos a dialogar con Sorimar Betancourt, directora ejecutiva de la Fundación Estéfano, justo en momentos en que estamos viendo casos como los que ella atravesó, donde padres están enfrentando la pérdida de sus hijos. Y quiero darle las gracias por estar aquí, gracias por el trabajo que hace y sobre todo, la pregunta más dura es cómo se maneja esa pérdida. Tenemos un caso en Añasco de un padre que en un accidente de tránsito, 2 hijas y un nieto, un bebé en gestación, lo perdió en un accidente que un conductor ebrio chocó con sus hijas. ¿Cómo se trabaja en ese momento? Es bien duro. Josian es el papá de Eunice y de Esther. Grisel es la mamá. Estuve con ellos la semana pasada en el hospital todos los días. Wow. Le hicimos cadenas de oraciones, pero sencillamente Eunice no, ¿sabes? No había manera. Y gracias a Dios Eunice donó sus órganos. Eso es bien bueno porque por lo menos uno tiene esa posibilidad de conocer a las personas que reciben esos órganos. Y por lo menos a mí me ayudó muchísimo porque vi la luz, es como que, wow, mi hija físicamente no está, pero físicamente sí está, porque está en pedazos, el corazón está en Camilo, el riñón está en Edwin, los pulmones están en Johan, y he tenido esa posibilidad de conocer a las personas. A estas 3 personas. A las 4. El otro se fue una señora que se llama Melba. Y a todos los conocí. Eso a mí me dio mucha ayuda. A mí, a mi hija, a mi familia, que hasta el día de hoy tenemos relaciones con todos ellos y se convierte como en una familia extendida. También hay que buscar ayuda. O sea, nosotros en Fundación Estéfano ofrecemos psicología, trabajo social, tanatología, grupos de apoyo, talleres de arte. Ahora mismo están cosiendo almohaditas para enviar a Cuba en un viaje misionero que tenemos. Y sencillamente el arte también sana. Tenemos una casa que nos acaban de donar, que están viendo, ¿verdad?, la naturaleza que hay en esa casa. Eso es súper sanador. Estar en la naturaleza. Wow. Ahí damos diferentes tipos de actividades, damos yoga, sanación a través de la música, tenemos una piscina que estamos usando para sanación en la piscina también. Y todo eso es parte de la sanación que poco a poco uno va recibiendo. José me dice a mí, ¿cómo tú lo haces? Y yo digo, mira, José, esto, acuérdate, yo he pasado 12 años, pero tú no, tú estás en el comienzo de toda esta travesía, tu vida, hay un antes y un después de la pérdida de un hijo. El antes ya jamás volverá. Ahora hay que convertirnos, hay que buscar otro tipo de motivación, y en el caso de él le hablo mucho de Sara, que es la niña de Esther. La de la bebé. La bebé de 3 años. De 3 Ellos tienen años. ese ángel en su casa, esa niña les va a ser la luz, va a ser el faro. ¿Y la hija que le queda? Y la hija que le queda. De 18 años. Le pregunto, digamos, usted es una organización sin fines de lucro que se hacen una labor bien encomiable. ¿Qué recursos hay a nivel público para esas primeras horas luego de la pérdida de un hijo, para ayudar en esa transición o a identificar, digamos, organizaciones como ustedes para que las personas puedan llegar rápidamente y pues no se afecten, o sea, bueno, van a estar afectadas, pero poder manejar ese dolor? El dolor. Pues recursos del gobierno no entiendo que hay. Está AMS casi, llaman por teléfono, la línea Paz, pero usualmente a mí me llaman los reporteros
me llaman, ¿verdad? Doctores, me llaman amistades de las personas. Veo mucho a Silvia, por ejemplo, Silvia Hernández me llama también, y trato de llegar en ese primer momento, porque quiero llegar a darle un abrazo primero a la familia. Yo llevo canvas, llevo pintura, le hacemos las manos de la persona que va a fallecer para que siempre tengan esas huellas. Y, como les digo, es como que el bond es de inmediato, porque ellos saben que ya yo pasé por esto. Y como yo no sé cuánto tiempo va a durar la persona, ¿verdad? En caso de asesinatos y homicidios, o en el caso como el de ahora de Eunice, no sabemos si va a durar 1 hora, si va a durar 3 horas. O sea, para mí es bien importante estar desde el mismo momento. Y dejo todo lo que está haciendo, me monto en el carro y llego. ¿Es la única que ofrece esta ayuda inmediata? Sí, nosotros. Y no tan solo para víctimas del crimen, nosotros apoyamos a personas que han perdido sus esposos, niños en duelo. Este año ha crecido muchísimo los niños que están viniendo a buscar ayuda en la fundación, porque uno no se da cuenta, y los niños son los duelistas silentes. Ellos no hablan del dolor, no hablan a los papás, porque ven a los papás tan destrozados que entonces no quieren que... Agregar dolor. Exactamente. Y se quedan callados. Estas situaciones yo pienso que tienen que ser particularmente trágicas, porque cuando es una enfermedad y también hay una tragedia, por lo menos creo que hay quizás un poco más de tiempo para procesar la posibilidad de esa mortalidad de un hijo, de un niño, de una niña. Pero cuando estamos hablando de que uno recibe una llamada a las 2 de la mañana y le informan de un choque, y quiero insistir en usar la palabra choque y no accidente a veces con algunas de estas cosas. Aquí Es un choque. era una persona ebria. Muy Eso irresponsable. no es un accidente. Es una persona que se montó en un arma letal después de haber consumido alcohol, sabía de las consecuencias que podía acarrear eso. ¿Cómo es distinto ese proceso y esos primeros instantes de uno darse cuenta de lo que está pasando y el proceso que quizás una persona que está lidiando con una enfermedad tiene meses para internalizar? Esta persona tiene que hacerlo en cuestión de instantes. En el caso de Josian, él recibió un texto del celular de su hija, porque ¿verdad? Estos teléfonos Ahora inteligentes avisan un choque. avisan el choque, y así fue el que se enteró de que su hija había estado en un accidente, esa manera, o sea, yo ni me lo imagino, pero hay tantas emociones que pasan a la misma vez en el cuerpo de uno. Obvio, pues yo llegué al sitio, yo vi a Estefano, yo lo vi, la sangre que había, o sea, yo siempre digo que cuando uno, es bien diferente, uno escucharlo por llamada telefónica o uno verlo, y hay diferentes maneras de trabajarlo, porque cuando tú estás ahí y ves lo que está pasando, eso se te graba en tu memoria. Y cuando vas a dormir, cierras los ojos y lo ves como si fuese una película, todos los pedazos de esa noche. Y eso toma mucho tiempo poderlo sacar de tu mente. En el caso de, ¿verdad? Lamentablemente el papá de mi hija está pasando por un cáncer terminal, que eso pasa cuando uno no busca ayuda. Y no recibe todas las herramientas que podemos dar en la Fundación Estefano para poder atravesar estos duelos. Cuando uno se embotella el dolor explota por algún órgano, o por presión alta, o por el cáncer, o por diabetes. He visto todo eso en padres de jóvenes que han fallecido y también, ¿verdad?, en otros casos. Pero para mí es doloroso, ¿verdad?, que aunque él es el papá de mi hija también. Ana, ¿verdad?, le dieron 6 meses de vida, ha durado 3 años, pero la espera es dura, es dura. Y yo todos los días digo, Dios mío, será el día, ¿verdad? Estuvo en el hospital internado, nos llamaron y nos dijeron que esa noche que no apagáramos los celulares porque podía morir. Y yo les tengo que decir que esa noche yo estaba en Holanda con mi hija y no podía dormir. No podía dormir porque yo decía, Dios mío, yo sé, mentalmente estás preparado, sabes que va a morir la persona, pero también es bien duro. Y pregunto, Sorimar, en procesos, perder un hijo, el dolor la escucho y me quedo sin palabras. Perderlo en una época festiva como es previo a la Navidad.
se exacerba el dolor, las emociones, o la época quizás brinda que más gente llegue a darte apoyo? No sé cómo, si es peor o no, no lo sé, le pregunto. Esta época es bien dura. La época que empieza en noviembre, nosotros noviembre 2 celebramos Honra a tu Ángel, porque sabemos que ya empiezan las personas ¿verdad? A sentir, wow, vienen las Navidades por ahí. Siempre llevamos 5 años celebrando Honra a tu Ángel. Después de eso, pues, Thanksgiving, tienes esa silla vacía en tu mesa. Y eso es súper doloroso. Navidades, ni hablar de que hay veces que hasta se nos olvida de que la persona no está ahí, ves algo que quieres comprarle, regalarle. Durísimo, durísimo. Y para los padres que están atravesando, seres queridos que están atravesando este momento de dolor tan profundo, usted como alguien que lo vivió, ¿qué le diría en estos momentos? En estos momentos yo diría que tienen que trabajar ¿verdad? Con eso hay que hacer rituales, pueden, ¿verdad? Hacer lo de la silla vacía como un ritual de que, mira, honrando la memoria de la persona, pueden prender velas, pueden poner su canción favorita, hacer su plato favorito en honor y la memoria de esa persona que ya no está. Pero lo más importante es buscar ayuda para tener las herramientas que van a necesitar en estos días que vienen por ahí. Muchísimas gracias, Sorimar Betancourt, por el trabajo que realiza y por ese acto de desprendimiento que desde su dolor ha brindado apoyo a muchas personas que están atravesando precisamente por ese mismo dolor. Gracias. Tenemos que hacer una breve pausa. Usted no se despegue, que es Directo y Sin Filtro. Continuamos. Y estamos de regreso a Directo y Sin Filtro y ahora nos sentamos a hablar con dos mujeres. Una de ellas es Alondra Hernández, activista de Aborto Libre Puerto Rico, y la otra invitada es Nirvana González Rosa, activista feminista, porque ya hay aires de que podría haber en la próxima legislatura ambiente para regular el tema del aborto en Puerto Rico, y eso tomando en consideración el sector conservador de que Puerto Rico ha sido un lugar donde muchas mujeres se han tenido que mover desde el estado de la Florida particularmente para poder terminar un embarazo por las restricciones que han habido allá. Quiero preguntarle a Alondra, ¿cómo vamos a trabajar o cómo van ustedes a trabajar con esta nueva legislatura, con estos aires que suenan de un sector conservador que quiere poner más restricciones a una terminación de un embarazo? Pues mira, primero que todo, gracias por tenernos acá, siempre es un placer. La realidad del caso es que estábamos ready para enfrentar la avalancha de legislaciones antiderechos que se avecinan. Y para proteger siempre el derecho a decidir desde todas las trincheras. Creo que es importante empezar a hablar y a cambiar un poco la narrativa, ¿verdad?, respecto a los derechos sexuales y reproductivos en la isla. Y creo que eso también estamos ready desde los grupos feministas y de los grupos aliados a favor del derecho a decidir, pero sobre todo entendiendo el aborto como un derecho inalienable del ser humano, como un derecho como parte de un derecho de salud, claro, pero sobre todo con establecer puntualmente que el ilegalizar, coartar el aborto no lo va a eliminar del panorama, sino que lo va a colocar en situaciones de riesgo, donde obviamente se van a estar muriendo las personas más vulnerables, que van a ser las mujeres negras, empobrecidas, que lamentablemente somos la mayoría en el país. Mucho ha cambiado en los últimos años, particularmente después de la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y básicamente pues le traspasa a los estados y a los territorios digamos, la dinámica de regular el tema del aborto. Le pregunto a ambas, ¿cómo cambiaría entonces ese acercamiento, ese approach que ustedes van a tener con esta legislatura, donde hay una supermayoría de un partido de gobierno? Aunque la gobernadora ha sido muy parca en sus expresiones, ella ha dicho que el tema del aborto no es parte de la plataforma de gobierno o el plan de gobierno del PNP. Sin embargo, hay una legisladora, en este caso Joan Rodríguez Bebe, que ya ha anticipado que va a radicar una legislación y que va a provocar una discusión en el Senado. ¿Cómo ustedes, en ese contexto, se van a insertar en esa discusión para poder detener el avance? Nos estamos preparando para ello. Nos estamos preparando para ello. En la pasada cuatrienio logramos detener hasta 16
proyectos de ley, pero claro, en aquel tiempo también teníamos aliados y aliadas dentro de la legislatura. Esta legislatura es altamente conservadora y sabemos que tenemos que prepararnos contundentemente con otros sectores, con los demás sectores de la sociedad que también estuvieron allí en el pasado cuatrienio, o sea, los médicos y médicas, de obstetricia y ginecología, la Asociación de Psicólogos y Psicólogas, la Asociación de Trabajadoras Sociales, etcétera. O sea, todos estos sectores profesionales del país apoyan el derecho a la autonomía de los cuerpos y la reproducción de las mujeres. Pero es importante recalcar también que nosotras no solamente estamos abogando porque no se restrinja el acceso al aborto electivo, sino también estamos abogando porque en Puerto Rico se desarrolle. Hace más de 40 años estamos peleando por que se haga una política de salud sexual y reproductiva que no existe en este país, ¿verdad? Pero el sector conservador, déjeme interrumpirla, porque ayer entrevisté a pastores y sacerdotes. Lo escuchamos. Y ellos decían que lo que están buscando es una ideología de la perspectiva de género y que los padres son los encargados de proveer esa educación sexual a sus hijos. Ninguno me pudo responder la pregunta que hice en distintas instancias de qué hacemos con los menores que no tienen a papá o mamá o que viven en una familia disfuncional. Exacto. Ellos dijeron que para eso está entonces la iglesia o la comunidad o los trabajadores sociales que casi no existen. Pero mi pregunta a ustedes, ¿cómo podemos abordar el tema de la educación sexual para los menores, para que ellos estén conscientes a la hora de tener sexo, de una forma que lleguemos a un balance con ese sector conservador que el país lo ha elegido? Okay. Cuando hablamos de perspectiva de género, obviamente incluye la educación sexual integral, pero si no quieren eso, pues mira, que se brinde la educación sexual integral, eso es un deber del Estado. Hay países en el mundo, como por ejemplo Países Bajos, que legislaron, lo pusieron en la Constitución como compulsorio. La educación sexual. La educación sexual integral está desde el 1970 en la Constitución de los Países Bajos. Cuando ustedes hablan de educación sexual integral para beneficio de los televidentes, ¿qué incluye? ¿Qué es lo que desde lo más básico, que es que las personas sepan, los niñitos y jóvenes y niñitas, sepan nombrar las partes de su cuerpo correctamente, que sepan cómo opera todo. Empieza a ofrecerse educación sexual según los niveles cognitivos y emocionales de un niño y una niña hasta su adolescencia. Y obviamente no se espera a la adolescencia, es desde el primer grado en adelante. No vayamos tan lejos. Aquí la doctora Gloria Mock, que es una profesional muy conocida, fue contratada por el Departamento de Educación en 3 instancias distintas para que desarrollara publicaciones, folletos, publicaciones y demás para hablar de este tema, como herramienta para los maestros y maestras de escuelas públicas. Y cada vez que terminaba, ella produjo todos esos documentos, son 8 folletos, pero entonces viene cambio de administración y nunca se le daba seguimiento a eso. Volviendo por un momento al tema del aborto, además de la vía legislativa, otra cosa que hemos visto en Estados Unidos, en muchos estados y obviamente a nivel federal, es también el intento de socavar los derechos de la mujer sobre su cuerpo y sobre las decisiones que tome en un proceso de gestación a través de los tribunales, considerando que hay una vacante en el Tribunal Supremo todavía, que esa vacante la va a llenar y la va a confirmar Tomás Rivera Schatz. Les preocupa y han ido desarrollando también estrategias, porque aquí en Puerto Rico, además de Roe, obviamente está el caso de Duarte, ya Roe no es ley, pero Duarte no tengo la menor duda de que Duarte va a sufrir ataques durante este cuatrienio. Duarte sigue siendo prevaleciendo y tú como abogada puedes explicar por qué. Tenemos que preservar eso. O sea, ¿cómo sobrevive Duarte? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, que la legislatura y las personas con un mínimo de conciencia que esté allí sentada, tiene que poner a Pueblo versus Duarte en ley positiva, o sea, codificarla. Okay. Eso es muy importante y creo que lo han hecho algunas jurisdicciones de Estados Unidos, incluso en estas elecciones hubo reformas constitucionales a esos fines, que de 8, 7 pasaron positivamente, si mal no recuerdo.
ahí está Google, lo pueden verificar, pero bueno, yo pienso que eso es lo primero, que hay que codificar Pueblo versus Duarte, pero ciertamente, desde antes de Roe versus Wade, sabemos que hay un intento del ala mal llamada conservadora del país en atacar Pueblo versus Duarte. Lo que pasa es que teníamos ese aguante, ¿verdad?, de Casey, que si la viabilidad, etcétera. Ahora con Roe versus Wade los envalentonan para que entonces ellos se sirvan con la cuchara grande. Debilita en teoría a Duarte. No debilita en teoría a Duarte, más porque obviamente debemos recordar que el derecho a la intimidad en Puerto Rico, que fue la base para resolver a Pueblo versus Duarte, es de factura más ancha. Por eso es que digo que hay que codificarlo para poder tener mayores garantías y evitar que este corillo se vuelva loco. Vamos a darle seguimiento. Gracias a ambas. Tengo que hacer una breve pausa. Usted no se despegue, que Directo y Sin Filtro continúa. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Al principio del programa le hicimos una pregunta, si usted cree que deberían cerrar más escuelas ante la merma de estudiantes. 50-50, la opinión está dividida, pero pues la secretaria ha dicho que lamentablemente la matrícula nos va a llevar a inevitablemente tener que cerrar las escuelas en los próximos años. Esa fue la opinión de nuestros seguidores. Nosotros aquí en Directo y Sin Filtro queremos hacerle una invitación a todos ustedes a que sean parte de la labor que hace la Fundación Estéfano para ayudar a los padres que han perdido a sus seres queridos. Ellos van a realizar una obra donde van a ir a Cuba y necesitan de su donación y de su ayuda. Así que usted puede donar a través de la página de la Fundación Estéfano.org, o también puede hacer su donación a través de la ATH móvil. Busque Donar Fundación Estéfano y ahí hace su donativo. Aportemos un granito de arena para toda la labor que ellos realizan. Nosotros hemos llegado al final de esta edición y como siempre le agradezco a Armando y a Jonathan, y a usted. Recuerde, tiene una cita mañana con nosotros a las 6 de la tarde por aquí por ABC Puerto Rico. Buenas tardes. Chao.